quizás os llame la atención el título que escogí, que muchas veces me preguntan por qué, me han preguntado antes, ¿por qué búhos contra dragones? Escogí búho porque es el símbolo de la sabiduría desde la Grecia clásica, y dragones lo escogí en contraposición para representar la barbarie. Así los dos en el cielo, pues la barbarie tenía que ser algo pues más grande y amenazador, y pensé en el dragón. Este conocimiento, estos saberes acumulados a lo largo de la historia, son los que nos ayudan a saber quiénes somos, cuáles fueron nuestros errores, nuestros aciertos, qué nos ha llevado hasta aquí, nos ayuda a conocer al otro, a conocer otras culturas, otros pensamientos, a valorarlos, lo cual es un arma muy potente contra el odio y los prejuicios. Además, sin este conocimiento no tendríamos un pensamiento crítico, ni tan siquiera tendríamos un pensamiento propio. Nuestro pensamiento acabaría siendo de otros y respondería a intereses ajenos. O bueno, que creo que quizás ya lo está siendo, ¿no? Por eso Pericles decía en la Grecia clásica que el mayor peligro para la democracia era la ignorancia, y por eso precisamente son tan importantes las humanidades, porque son nuestra única arma para poder construir un mundo realmente justo y humano. Y bueno, ¿por qué he escogido este momento para escribir el libro? Porque creo que nunca antes en la historia de la humanidad se había denostado tanto a la cultura y las humanidades. Y esto no es algo casual, sino que es algo totalmente interesado. Precisamente es el primer momento de nuestra historia en el que cualquier persona, sea cual sea su condición económica, puede tener acceso a la cultura y a una educación más o menos de calidad. Pero esto resulta peligroso para los grandes poderes económicos. Por eso mismo se están desterrando todas las asignaturas que nos pueden hacer pensar. O sea, las humanidades. A través de los medios de comunicación, de la publicidad, las redes sociales, incluso desde la ficción, se está consiguiendo que el pensamiento neoliberal vaya calando en todos nosotros sin que nos demos cuenta. Y así se está logrando que el individualismo sustituya a la colaboración. Con esta idea quiero leeros un trocito pequeño del libro, así os lo voy mostrando por si a alguien le interesa luego. Se está acabando impunemente con el contrato social. No interesa un sistema público basado en la idea de que los demás deben importarnos. Si no puede costearse un tratamiento o una buena educación, es su problema. La perniciosa idea neoliberal de los losers, perdedores, como gente que no se ha esforzado lo suficiente, está calando en la mentalidad de toda la población. Se está consiguiendo con éxito que se desprecie la democracia, que se vea al gobierno como una fuerza ajena que viene a robarte el dinero que tanto te ha costado ganar o a coartar el libre mercado. Y es lógico que una sociedad y un sistema doctrinal gobernados por las empresas traten de inculcar esta creencia. Las artes y la cultura, además de ser el soporte para una verdadera democracia y para crear un mundo más justo, son algo más. Ante una experiencia estética, ante una experiencia artística, nuestros sentidos se abren al 100%. Y de hecho es el único momento en el que sucede esto, en el que nuestros sentidos se abren por completo. Y esto ocurre por algo, precisamente porque necesitamos eso mucho más de lo que pensamos. La fantasía, por ejemplo, contiene valores y verdades que muchas veces tenemos olvidados, pero que necesitamos, y que necesitamos volver a llevar a nuestro mundo. Con esto quiero leer otro trocito, y este es un pequeño fragmento de este es mi capítulo favorito del libro, la esencia del ser humano. Resulta que nuestra alma también necesita alimentarse. Somos seres humanos, no máquinas. Tenemos sueños y esperanzas, tenemos alma. Y con esto quiero hacer un pequeño alto, porque precisamente es a partir del siglo XVIII, sobre todo,
cuando se separan estos dos mundos, se separan la parte artística, cultural, de la parte tecnológica y científica. Y es una separación totalmente artificial. Hasta entonces habían estado unidos, porque necesitamos que estén unidos para entender el mundo, necesitamos esas dos partes. Y nosotros tenemos esas dos partes, si no estamos totalmente alienados como estamos ahora, claro. No nos basta solo con comer y dormir, necesitamos tener algo por lo que vivir, algo que nos haga sentirnos completos y realizados, que nos haga ser felices. ¿Quién no ha vibrado alguna vez ante una canción, un acto heroico, ante una puesta de sol, un poema o ante un beso apasionado? La poesía, la necesidad de imaginar, de crear, es tan fundamental como lo es respirar. Ahondando en la misma idea, el reconocido escritor José Saramago decía: si hay que buscar el sentido de la música, de la filosofía, de una rosa, es que no estamos entendiendo nada. Necesitamos ese algo más en nuestras vidas, si no estamos vacíos. Las cosas más importantes no son precisamente las más útiles, sino las que tienen un valor en sí mismas por el mero hecho de existir. Sin las artes y las letras no podríamos ser personas completas. Y no podríamos mirar más allá y soñar con un mundo mejor. Y precisamente esto, soñar con un mundo mejor, es siempre el primer paso para construir un mundo realmente justo. Pero quizás esto es lo que se pretenda, ¿no? Que nos convirtamos en fríos autómatas sin capacidad para pensar y sin capacidad para imaginar. La cultura clásica, que cada vez está más olvidada, es la base de todo lo que somos. Nuestro pensamiento, nuestros valores, filosofía, historia, política. Y precisamente estos clásicos, estos grandes sabios del pasado, tienen aún y más que nunca grandes enseñanzas que aportarnos. Y estos saberes primordiales no deberían depender de si está de moda o no estudiarlos. Durante siglos la humanidad les daba un enorme valor y los cuidaba y estudiaba como el gran tesoro que son. Pero ahora cada vez los estamos arrinconando más. Este enorme patrimonio, tanto material como inmaterial, que tenemos detrás, debe ser protegido por su gran importancia, porque es de todos y forma parte de todos nosotros. No debería depender de si da o no beneficio económico, y no deberíamos permitir que nadie nos diga esto, y mucho menos los políticos. Nuestro patrimonio tiene un valor incalculable en sí mismo, y por tanto debería ser financiado y protegido cueste lo que cueste. La cultura debería ser declarada bien esencial. De hecho, en Alemania se hizo durante la pandemia, porque se dieron cuenta de lo importante que es para nosotros y lo que significa la ausencia de ella. Aquí no hicimos absolutamente nada. Aplaudir. O sea, aplaudir. Sí, cuando no se podía salir, ya no aplaudía nadie. Y bueno, yo ante esto siempre me pregunto si alguna vez despertaremos y nos daremos cuenta de lo importante que es la cultura para nuestra vida y para nuestra libertad. La cultura no es ocio. La cultura nos eleva tanto emocionalmente como espiritualmente y nos ayuda a formarnos como personas. Reducirla a ocio es robarle todo lo que tiene de artístico y de cultural. Está sucediendo con los cines. Antes formaban parte del centro cultural de las ciudades y ahora se están desterrando a las afueras dentro de los centros comerciales como un producto de consumo más. Pero no son un producto de consumo más, son cultura. Lo mismo está sucediendo con las librerías. Las pequeñas librerías especializadas están desapareciendo. La figura del librero experto ya apenas existe. Y lo que está proliferando son secciones en los centros comerciales con dependientes que, bueno, ese día les ha tocado vender un libro, pero no son expertos, obviamente. Y bueno, al hilo de esto nos está pasando algo que es mucho más peligroso de lo que creemos. Nos estamos olvidando de leer.
sobre todo la gente joven. No leen mucho más de un tuit. No, si ocupa más de un tuit ya no lo leen. Y en todo lo que nos rodea es un culto interesado a lo superficial y a lo inmediato. Y no nos damos cuenta de que leer es algo que hacemos de forma activa, mientras que mirar una pantalla es algo totalmente pasivo. Cuando leemos, ejercitamos la memoria a largo plazo, la capacidad de relacionar ideas, de reflexionar y de hacernos preguntas. Y gracias a esto nos convertimos en personas más formadas, con criterio propio y mucho más difícilmente manipulables. Precisamente el miedo es la forma más efectiva de control social. Estamos perdiendo la memoria a largo plazo y esto conlleva la pérdida de la memoria histórica, lo cual es realmente grave para la democracia. Nos encontramos ante un retroceso social y cultural único en la historia. Y estamos dormidos, no nos estamos dando cuenta. Ensalzamos a gente mediocre que solo sabe hacer ruido, mientras se reescribe la historia para conducirnos a donde convenga en cada momento. Nos estamos olvidando de las grandes figuras del pasado que cambiaron el mundo y nos dejamos embaucar por timadores y vendedores de humo. De hecho, los vendedores de humo están proliferando cada vez más entre nosotros en todas las materias. Y como la población cada vez va teniendo menos capacidad de criterio propio y menos formación, pues están teniendo mucho éxito en todas las ramas, estos vendedores de humo. Y bueno, ante toda esta manipulación desde todos los ámbitos, en la pérdida del derecho a la educación en igualdad de condiciones, que ya no la tenemos como la teníamos en los años 80, ya no la tenemos. Con tanta desinformación y con los medios de comunicación totalmente manipulados, ya no sabemos en quién confiar ni qué pensar, ni qué buscar, ni tan siquiera si tenemos algo que buscar, ni que contrastar. ¿Cómo lograr entonces que la gente despierte? ¿Cómo lograr que las ideas lleguen al mayor número de personas posible? ¿Y cómo dar ese primer paso, ¿no? Yo creo que muchas veces el darnos cuenta de lo que tenemos alrededor nos hace pensar, pues no podemos hacer nada. Pero esto nos lleva a la inacción. Siempre se pueden hacer cosas. Siempre hay esperanza. ¿Qué podemos hacer? Pues despertar, si nos damos cuenta, despertar a otros, a los que tenemos alrededor. Y consumir y demandar cultura. Consumir y demandar cultura. Relacionarnos de nuevo entre nosotros, entre nuestros vecinos, y colaborar entre nosotros para hacer pequeñas cosas, lo que cada uno poder llegar a gente que de otra forma no podríamos llegar a ellos. Y eso es la ficción, los creadores. La ficción es algo mucho más poderoso de lo que creemos. Los de arriba lo saben bien, pero nosotros no nos estamos enterando demasiado. Puede ser mucho más peligrosa de lo que creemos, porque llega a nosotros cuando tenemos las defensas totalmente bajadas. Como es ficción, pues no tenemos las defensas arriba. No es como ver un documental o un informativo. Las ideas van entrando en nosotros sin darnos cuenta. Pero también pueden tener el efecto contrario si caen en buenas manos. Y con esta idea os quiero leer la última parte del libro, el último trocito. El cambio en el cine comenzó en los años 80, desmoronándose el pacto social y las buenas intenciones de la época posterior a las dos grandes guerras. Se empezó a ver el gran potencial que tenía el cine para el control de la población. Daba igual que el paro, el descenso de las condiciones de vida o directamente la pobreza se concentraran en sectores mayoritarios de población, mientras estos, en vez de organizarse y luchar, se sintieran culpables y aspiraran a ser como los nuevos héroes de las películas.
Esto fue la gran mentira de la clase media que aún lo tenemos dentro. La gran pantalla empezó a mostrar una nueva clase de protagonistas, que bajo la excusa del entretenimiento trasladaban a la opinión pública una catarata de estos nuevos valores. Los ejecutivos se multiplican en pantalla. Nos hacen admirar a tipos sin escrúpulos, aspirando a ser como ellos y fomentando el individualismo más destructivo. Y todo ello sin darnos cuenta, porque la ficción, por su propia condición, pasa desapercibida y su mensaje cala en lo más profundo de nuestra mente sin darnos cuenta. Los poderosos saben que es más eficaz a la larga que cualquier otro medio de control mental. Pero hay esperanza. Puede que la ficción usada para adormecer o controlar el pensamiento de la población sea peligrosa por el poder que alcanza sin enterarnos, pero también es un arma poderosa si cae en las manos de quienes se propongan despertar a la población, abrir la mente de la gente y denunciar los problemas reales del pueblo. Primero tienes que darte cuenta de lo que está pasando de verdad y a partir de ahí reaccionar y hacer algo, porque claro, si no te das cuenta no vas a seguir pues engañado, como mucha gente, y cada vez veo más gente. Eso es lo que me preocupa, que no quieren saber, no les interesa saber. Entonces primero hay que saberlo y luego hacer. Creo que tenemos un problema mayor de cara al futuro, porque las generaciones que vienen detrás no sé si están interesadas en saber. Claro, ¿Tú qué opinas de eso? Pues sí, y por eso hablo también de la ficción, que muchas veces a través de ahí se puede llegar a ellos.